nosotros hoy es un día especial porque siempre es un día especial, ¿verdad? Siempre lo digo. Es un día muy especial porque hace algún tiempo que intentamos, sin demasiado éxito, conseguir que estuviera con nosotros en alguna de nuestras sesiones, en alguna de nuestras actividades, el juez Baltasar Garzón. Bueno, los sueños están para cumplirse alguna vez y aquí, por fin, tenemos al juez Baltasar Garzón con una cuestión que casa muy bien con nuestra identidad de Casa América, que nosotros que hablar del Plan Cóndor, en primer lugar. También se podrá hablar de otras cosas, sin duda, pero lo que nos convoca hoy es hablar de un extraordinario trabajo, el Plan Cóndor, en este libro de Joao Pinto. ¿Qué opinas? No, Pinto porque estaba esta tarde hablando con un Pinto. Entonces uno ya no tiene... Bueno, con Joao Pina, perdona Joao. Y es un libro que la verdad es que está muy bien editado, muy bien trabajado, una investigación muy rigurosa, muy seria, sobre lo que fue el Plan Cóndor, que muchos de ustedes, si no todos, saben que fue la alianza sistemática de los países que vivían en dictadura militar para intercambiar presos, digamos, o gente disidente que había en países de la región, sobre todo de Sudamérica, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, básicamente, y Bolivia también. Bueno, la edición no puede ser otra que de Leopoldo Blume, de los editores comprometidos que editan, se atreven con proyectos tan arriesgados como este. Yo quiero decirlo porque no es la primera vez que presentamos libros editados por Blume y todos ellos, muchos de ellos, son de este tipo, comprometidos. Y por tanto quiero agradecerle mucho a Leopoldo los riesgos que tiene editando libros como este. Por cierto, libro que está aquí fuera para que ustedes, si quieren, puedan comprarlo, adquirirlo. Y también, por último, decirles otra cosa, otra consideración. Nosotros, esta casa, todas las actividades que hace son gratuitas, como saben. Hemos adoptado copiar algunas prácticas que se hacen en Europa, en algunos centros como el nuestro, y hemos decidido seguir apostando porque las actividades sean gratuitas y para ello pedirles su complicidad. Fuera hay una urna en la que pueden colaborar o no, sin ningún problema, a las actividades de la casa para que estas actividades sigan siendo gratuitas como esta. Hasta ahí el spot, y perdón. Dicho esto, lo primero que quiero hacer es agradecerles a todos ellos que estén aquí con nosotros y a ustedes. Vamos a hacer una ronda de intervenciones. Yo ahora le voy a ceder la palabra a Leopoldo Blume. Gràcies, Leopoldo, com sempre, per tota la feina que feu. Gracias a tú. Buenas tardes. Gracias, primera instancia a ti, Antonio, por la colaboración para realizar este acto y todos los que hemos realizado anteriormente sobre Latinoamérica en diversas temáticas y por colaborar en el hecho de poder conseguir que el juez Baltasar Garzón esté con nosotros. Nos ha brindado un texto brillante y extenso en este magnífico libro de Joao. Joao publicó un libro en el 2005 que se llamaba Pensamento, por teu libre pensamento, en el que retrata 25 antiguos presos políticos portugueses. Fue, como él cuenta en su texto, el libro donde descubrió la Operación Cóndor. Joao, portugués, es una nueva hornada de periodistas que se mueve por el mundo entero. Decidió que eso era algo muy importante, que debía seguir investigando. Y
él también dice, y es bonito como lo dice, porque una de las razones por las que él quiso seguir investigando o empezó a investigar la Operación Cóndor fue por cuestiones familiares. Él recibió directamente en su familia digamos las consecuencias de lo que es soportar un régimen dictatorial, y él de alguna manera seguramente tuvo la necesidad de convertir en realidad visual esas experiencias más bien íntimas o psíquicas, personales y físicas que soportan las víctimas de los atropellos, de los militares, de todos los excesos de las fuerzas militares de los diversos países. Entonces, estamos ante un libro muy completo, en el que Joao ha trabajado aproximadamente unos 9 años. El libro empieza con una documentación histórica que él hace sobre levantamientos, manifestaciones, también detenciones, asesinatos. O sea, nos entra en un contexto histórico, y después él hace realmente una investigación sobre todo ello. Consigue también una información que demuestra cómo eran las comunicaciones entre los diversos regímenes militares para tirar adelante con la Operación Cóndor, comunicaciones entre ellos en clave, y que demuestran que eso fue un hecho. Posteriormente le alterna digamos muchos testimonios de personas de muchísimos países y de distintas maneras, testimonios de víctimas directas que han sufrido y que siguen estando vivas y que han sufrido torturas, y las víctimas indirectas, que a veces son igual de directas, que son los familiares de estas personas. Alterna estos testimonios con fotografías de estas personas y con los lugares donde habían sucedido las torturas, los lugares donde se presumía que habían desaparecido esos familiares. Se alternan lugares de detención con espacios, lugares, os podéis imaginar, pequeños y siniestros, espacios oscuros, con espacios muy amplios, muy naturales, como por ejemplo el desierto de Calama, el desierto de Atacama, en la ciudad de Calama, cerca del desierto de Atacama, donde, por ejemplo, vemos a Vicky Saavedra que está paseando al lado de una fosa común. Hay una variedad de espacios que se repiten en cada uno de los países. Estamos hablando de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de Bolivia, de Chile y de Argentina. Y el trabajo realmente es inmenso, porque yo he tenido que viajar por todos estos lugares y conseguir entrar tener la confianza de todas esas personas para que realmente pudiera hacer algo con
con sentido. Hay un final muy necesario que no hemos estado acostumbrados y que a Joao pues el que siempre hace hincapié, y que es un final esperado, ¿no? Es un final esperado, que es el de los juicios. Es algo muy poco común, y realmente de donde hay fotografías es de Argentina, porque es el único lugar donde abiertamente se han producido todos esos juicios. En estos momentos hay aproximadamente unos 500 condenados y 1.300 personas que están como procesados. Realmente este es un final del libro importante, ¿no? Ese final no devuelve la vida a las personas que han sido asesinadas, que han sido desaparecidas, pero el concepto de verdad, de saber lo que ocurrió, de recuperación pública, de respeto, de alguna manera muestra un respeto a los familiares y a esas mismas víctimas, y crea una esperanza, algo que no ha ocurrido en muchísimos otros países y que está pendiente, esperemos que no, por mucho tiempo por ocurrir. Contamos con dos textos muy interesantes. Uno es de John Lee Anderson, que hace una explicación sobre todo muy histórica de lo que fue la Operación Cóndor, y donde demuestra clarísimamente en el texto, si lo leéis, cómo Estados Unidos está absolutamente involucrado, ¿no? Dice, lo voy a decir brevemente, porque lo importante es que hablen ellos, que el secretario de Estado Henry Kissinger inicialmente recomendó que se celebrara una reunión entre diplomáticos estadounidenses y líderes militares del Cóndor para disuadirlos de sus planes violentos, argumentando que estos podían volverse en su contra. El 16 de septiembre del 76, cuando Kissinger envió un cable inexplicable a su subsecretario de Asuntos Interamericanos, Henry Slaughterman, ordenándole no tomar medidas. 5 días más tarde, el 21 de septiembre, estallaba en Washington una coche bomba matando al diplomático chileno exiliado Orlando Letelier y a su secretario estadounidense Ronnie Moffett. El crimen fue organizado por el jefe de inteligencia del ejército chileno y padrino del Cóndor, Manuel Contreras. O sea, dos hechos muy cercanos y muy relacionables, ¿no? Contamos, como he dicho antes, también con la inestimable aportación del juez Garzón, con un texto que llama Los derechos de las víctimas, donde tiene varios textos, uno con nombre del Cóndor a los drones, que me parece muy interesante, porque despliega la idea de que el Cóndor no quedó en su área natural, que sería la de los Andes, la del Cono Sur, sino que llegó a volar hacia México y llegó a hacerse presas en España, Italia y Francia, dándonos ejemplos actuales de violaciones del Estado de Derecho importantes, que seguro que después nos comentará. En su otro texto, que se llama Verdad Judicial, Verdad Histórica,
habla de la verdad judicial, de la importancia del proceso judicial, me parece muy necesario, como condición donde no ha habido búsqueda de la verdad, donde no ha habido justicia y donde no ha habido reparación. Y para establecer un cumplimiento, esa es la idea, un cumplimiento con el derecho de las víctimas, y no solo eso, que ya es suficientemente importante, sino también como un camino para establecer realmente una auténtica reconciliación en la sociedad. E incluso habla de una forma a veces de poder reconstruir identidades nacionales. Bueno, creo que nuestro país tiene mucho que ver con ello. Eso pasa en muchos otros países y bueno, queremos agradecerle el significado de su presencia aquí. Él habla de países donde está pendiente realmente esta revisión, que son Uruguay, Brasil, Guatemala y España. Nos comenta que altas esferas de los tribunales están siendo todavía muy negativas, y esto es algo que ha sufrido él y que hemos sufrido todos nosotros al haberlo sufrido él. Bueno, no quiero hablar más y quiero pasar la palabra a Joao. Muchísimas gracias. Si me permites, saludar la presencia del Cónsul General de la República de Brasil. Siempre nos acompaña en este tipo de actos y en otros. Muchas gracias, Cónsul. Y también al director del Centro Argentino de Cataluña, que precisamente esta tarde ha hecho entrega al juez Garzón de un reconocimiento en forma de premio por parte de la Coordinadora de Entidades Argentinas de España y del Centro Argentino de Cataluña. Creo que ha aceptado con gusto, y ahora el problema, como siempre, es la agenda del juez, que es encontrar un hueco aquí, allá o acullá, digamos, para que pueda recibirlo. El apoyo también en ese sentido de la Embajada Argentina en España, del Consulado Argentino en Barcelona y también de la Casa América de Cataluña. Dicho esto, Joao, ahora sí. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por hablar. Yo como autor siempre hay un miedo tipo, ¿a quién le interesa el cóndor? Y entonces nunca sé, ayer lo comentábamos y bueno, contamos en editorial, por lo menos 4 vamos a estar. Y me pone muy contento que la sala esté llena, y obviamente le quería agradecer a Leopoldo, que hace unos años nos sentamos en una tarde de sol en Perpiñán, le enseñé el trabajo en este mismo computador y me dije, bueno, ya está, ¿cuándo lo sacamos? Fue nuestro primer encuentro, iba a durar media hora y creo que nos quedamos 2 horas y media. Antoni, que obviamente es el... Antoni Pinto, que es el anfitrión de la noche, y que también cuando hace un año estaba yo en Barcelona empezando a tratar el tema del libro con Leopoldo, vinimos a visitarlo y muy contento de hacerlo acá cuando quieran, y acá estamos hoy. Y obviamente a Baltasar Garzón, que entre sus viajes y el mío y los míos, una vez viniendo yo de la Amazonia, un amigo común nos puso en contacto y me dijo, voy a estar 2 días en Buenos Aires, si quieres acércate y hablamos. Y entre una conferencia y un viaje al aeropuerto de Ezeiza, que dura media hora, 40 minutos, nos sentamos en un coche, le enseñé la maqueta y me dijo, bueno, lo escribo. Y aquí está hoy. Además de eso está un enorme contributo también de un amigo y gran periodista, John Lee Anderson, que le referimos acá, que hace un contexto histórico de este trabajo, lo que es muy necesario, porque los que están acá hoy por ahí tienen una idea de lo que pasó en los años 70 y de los 60 a los 80, pero con un gran enfoque
en los 70 y la desaparición forzada y la muerte de más de 60.000 personas en todo el Cono Sur. Yo les cuento, Leopoldo ya casi explicó todo el libro, pero yo ahora le doy un cuño un poco más personal. En 2005 terminaba yo mi primer libro, que se publicó en 2007, sobre expresos políticos portugueses, de lo cual mis abuelos hicieron parte. Y esta tarde mismo lo comentábamos también, que es necesario muchas veces 2 generaciones para que estos temas vuelvan a salir y vuelvan a tratarse. Desde un punto de vista histórico, periodístico, fotográfico, pero en Portugal mi gran inquietud como joven nacido en la democracia es que estas historias no se contaban. No se cuentan en las clases de historia, no se cuentan en la televisión pública, no se cuentan en ninguna parte. Y siendo yo nieto de expresos políticos, tenía estas historias muy cercanas, la historia de la prisión, de las fugas, de los 19 años que mi abuelo pasó encarcelado, el que desafortunadamente nunca conocí porque el régimen lo dejó salir para morirse de un cáncer que nunca lo dejó tratar. Y esto me estaba dentro y me inquietaba y me sigue inquietando en los días de hoy. Lo que me puso a los 21 años con el proyecto idílico de hacer un curso de expresos políticos en Portugal. Cuando lo terminé, la gente me preguntaba, esto no puede terminar acá, ahora tienes que hacer algo más con esto. Y en ese momento viví en Estados Unidos precisamente y leyendo esa manía que sigo teniendo de leer 3 horas por día noticias del mundo, me topé con alguna noticia del Plan Cóndor. Y dije, bueno, si yo hice Portugal, un país chiquito, también puedo hacer todo el Cono Sur. Ese fue, desde luego, una gran utopía. Y la segunda utopía era que en ese momento existía la prensa, cosa que hoy en día sigue estando en los kioscos todos los días, pero desafortunadamente cumpliendo muy poco su papel de cuestionar el poder y interrogarlo. Y yo con esa utopía decía, bueno, yo esto lo presento a National Geographic o a Geo o a El País Semanal y me van a dar tipo $50.000 y un año y yo esto lo resuelvo así. Y hasta hoy estoy esperando los $50.000 y el año ya pasaron 9. Pero bueno, la inquietud se mantuvo y lo que yo quería lo pude lograr. Y afortunadamente no me dieron los $50.000 porque en un año yo nunca podría haber hecho este libro. Yo en un año nunca podría haber entendido la profundidad de estas historias, que incluso hasta hoy me cuesta muchas veces entender la complejidad. Y sobre todo, en un año yo nunca podría acompañar la historia que está pasando en el día de hoy, en el momento en que todos estamos acá sentados. Hay cosas pasando sobre este tema en los países involucrados. Y eso, por suerte, no me dieron dinero, nadie me dio bola y lo fui haciendo solo. En primero, porque vivía en la región y aprovechaba los encargos de publicaciones en la región. El New York Times me daba a Chile y yo quedaba unos días más y seguía mi trabajo. Lo mismo a Uruguay, lo mismo a Paraguay. Viví en Argentina y entonces en mis días sin trabajo aprovechaba para estudiar más y para ir a hablar con más gente. Y así fui construyendo este cuerpo de trabajo. Les voy enseñando algunas fotos y me voy a detener en algunas para explicarlo. Porque mi primer problema era, bueno, fotografía es algo que trabaja la realidad actual, cómo aproximar la historia. Esto era el gran desafío y fue el gran desafío. Hasta el punto de hoy, algunos editores amigos me llaman y dicen, tenemos una historia que nadie sabe cómo se puede sacar fotos, así que te vamos a encargar a ti. Y lo que hice básicamente fue leer, informarme y pensar. ¿Qué podría yo hacer para representar la muerte, representar la represión, representar los desaparecidos y enseñar este dolor inmenso que sigue existiendo de la muerte y de la represión brutal que existió en estos países? Para eso, lo primero que hice fue crear un cuerpo central de trabajo en el cual pensé muy sencillamente en tres situaciones.
La primera era hablar con los sobrevivientes, obviamente, los que han pasado por las manos de la represión en estos 6 países. El segundo era hablar con los familiares de los desaparecidos, que siguen hasta hoy buscando a los seres queridos y tratando de buscar respuestas a lo que les pasó. Y el tercero era visitar los lugares de tortura y desaparición, donde pasaran estos hechos. Esto me vino del periodismo y de cómo representar esta historia, cómo explicar esto. Y eso hice en los primeros momentos. No fue fácil siempre conseguir acceso a los lugares, pero dependía de los países, dependía de la situación política actual, y eso fui haciendo. De a poquito, despacio, tampoco tenía prisa, porque no tenía los 50 minutos. Y todo esto lo iba haciendo siempre rodeado de las personas que habían hecho, que habían vivido, que habían estudiado esta situación. Un día, y esto para explicarles cómo y por qué algunas de las fotos que están acá. Un día estaba yo en Santiago de Chile, y en la calle Londres, número 38, en pleno centro de Santiago, existió un centro de tortura y detención clandestina, que hoy se conoce como Londres 38. Pero nadie, hasta los años 90, sabía dónde era este lugar. Hasta que cayó la dictadura de Pinochet, los sobrevivientes empezaron a recorrer los lugares, y hay sobrevivientes que dicen: no, yo estuve en un centro en que la entrada era una puerta de madera, el piso, porque todos entraban vendados, pero el que ya estuvo alguna vez vendado sabe que se puede ver un poquito entre la nariz y los ojos, hay un pequeño espacio y la venda, y se puede ver un poquito el piso. Dice: no, había una puerta de madera, habían baldosas en el piso, blancas y negras, y al fondo había una escalera en caracol, se dice, ¿no? Una escalera en caracol que subía, y ahí nos torturaba. Y buscando los lugares se encuentran Londres 38, el número 38, en que la puerta de madera estaba, las baldosas blancas y negras y la escalera al fondo. Y es ahí que se descubre que este lugar sí había sido usado para torturar, para matar gente. Y a mí me explican esto y me resolvieron un problema. ¿Cuál era la foto? Bueno, es fácil. Yo bajo la cámara, miro al piso y esa es la foto. Y esto fui haciendo una y otra vez en varios otros lugares, en varios otros países, hasta crear lo que yo considero el cuerpo central del trabajo, que también es el cuerpo central del libro. Esto siempre con entrevistas con mucha gente, que luego algunas que están acá, y hay que detallar que yo en este libro opté por contar la historia de 16 víctimas, sean víctimas directas o indirectas, como refirió Leopoldo, sean familiares desaparecidos o personas que pasaran directamente por la represión. Y esto es algo interesante que para mí como periodista es fundamental. Hubo un militar que decidió hablar conmigo, el mayor Curió, Sebastião Rodrigues Moura, brasileño, coronel retirado, que por mil y una razones, pero la principal es que Brasil sigue teniendo leyes de impunidad en que esta persona no puede ser detenida, decidió hablar, y en entrevista, y no todo conectado, no admitió que él había matado o que él había hecho algo, pero sí me explicó, por ejemplo, por qué la desaparición forzada en Brasil, por órdenes directas del presidente para no complicar las relaciones comerciales con China, que a pesar de ser en regímenes totalmente opuestos, en los años 70 había relaciones muy privilegiadas con China, comerciales. Entonces aniquilaran toda una guerrilla conocida como la guerrilla del Araguaia, y los cuerpos se hicieran desaparecer para que no se levantaran cuestiones. Y hasta hoy Brasil sigue buscando, con una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buscando a sus desaparecidos del Araguaia, y sin muchas respuestas, porque oficialmente las Fuerzas Armadas no hablan y oficialmente los archivos están cerrados. Esto me permitió algo muy interesante, y yo desde ese entonces estoy pensando mucho en este tema. Lo que comúnmente se conoce como el slogan oficial en Argentina, por ejemplo, que es memoria, verdad y justicia, hoy en día es incompatible. La verdad y la memoria, perdón, la verdad y la justicia no andan de mano a mano acá, porque si hay justicia, las personas tienen que ser detenidas y condenadas, y eso obviamente hace con que ellas no van a hablar y no van a dar la verdad oficial o la verdad de los hechos vista desde el punto de vista de la persona.
Entonces hay un dilema interesante y creo que es algo interesante para que lo pensemos juntos acá. Pero el hecho es que después de buscar hablar con varias personas, incluido con General Contreras, que hoy cumple una pena de prisión en Chile, que me negó rotundamente la entrevista, fui buscando pistas y soluciones visuales para contar esta historia. Y la gente suele decir que yo soy un tipo bastante obstinado. ¿Cómo es que voy a pasar 9 años en una historia como esta, que no sale en los medios, que a la gente no les interesa, que a mí me interesa por cuestiones personales, pero también por cuestiones humanas? Pero luego uno viaja, conoce gente, habla con personas y conoce a estas personas que están en esta foto. Estas son los familiares de las víctimas de la caravana de la muerte de Calama, del desierto de Atacama. Y la primera vez que yo vi estas fotos fue en un libro publicado por Leopoldo, de Gervasio Sánchez, un gran fotoperiodista español, que hizo un trabajo sobre la caravana específicamente. Yo lo miré, ni bien había arrancado con este trabajo en 2005 y dije, wow. Y les escribí, la fui a visitar, y este es un grupo de familiares que en 1973 vio todos sus familiares secuestrados, muertos y desaparecidos por la dictadura Pinochet. Y desde el 73 andan buscando respuestas. Mientras la dictadura seguía intacta, con amenazas de muerte, con atentados, estas mujeres, pobres, solas, recorrían el desierto de Atacama, buscando y mirando hacia el piso, buscando un hueso, una pista, lo que fuera, para conseguir algo. Y en el 86, todavía durante la dictadura de Pinochet, encontraron algo. Y ahí se armó un gran quilombo, como dicen nuestros amigos del otro lado, donde tengo el placer de vivir. Se formó el gran quilombo y esta obstinación, este ejemplo, es lo que a mí me hace trabajar con todo lo que puedo para contar estas historias, porque hoy, yo hace pocos años estuve en Calama y en Atacama con estas mujeres. Siguen caminando por el desierto y siguen buscando, aunque el hermano de Vicky, que es la mujer que está con los lentes oscuros en el centro, ya fue identificado, pero de los 26 siguen 10 por identificar. Entonces, hasta que no lo encuentren a todos, ellas siguen caminando por el desierto, mirando al piso, buscando un hueso, buscando lo que sea. Y si esto no es un ejemplo para todos nosotros que estamos acá hoy, no sé qué pueden ser los ejemplos de humanidad y de creencia en la humanidad. Porque a pesar de todos los abusos, a pesar de ser secuestrados, y ellas lo contaban casi con humor hoy en día. Bueno, a nosotros nos seguían en la calle. La solución que encontramos para eso no era amedrontarnos, no. Ellos venían en coche detrás de nosotros, entonces empezamos a caminar en todas las calles en contramano. Y yo me quedé así, ¿qué pasó? Empezaron a seguirnos en bicicleta. Y es verdad, es increíble. Y lo más increíble es que hasta hoy Chile, por ejemplo, es un país que vive muy dividido en esta cuestión. Y hoy lo comentábamos también, el hecho que haya quien reclame el pasado, dice, no, esto con los militares no pasaba. Pero estas mismas personas que creen que con los militares cosas que hoy pasan no pasaban, tampoco tienen acceso a lo que pasó. Y eso es para mí lo fundamental, y por eso yo dedico y quiero seguir dedicando muchos años trabajando temas de derechos humanos. Es que mientras no sepamos lo que pasó, mientras no podamos realmente confrontarnos con la realidad, y la realidad, nadie tiene la realidad ni la verdad absoluta, pero mientras ese debate no exista, y España es un caso clásico del debate que no existe, Portugal es otro por otras razones, pero mucho más pequeñas. Mientras no podamos todos mirarnos en los ojos y democráticamente, abiertamente hablar de todo esto, yo creo que la humanidad va a seguir cayendo en los mismos errores. Hoy no serán la peligrosa subversión comunista, serán otros peligros seguramente, pero el nivel de intolerancia crece a cada momento en que nosotros todos no nos sentamos, no discutimos y no hablamos abiertamente de las heridas del pasado. Y bueno, creo que
era todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Gracias, Antonio Pinto. Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar aquí en Casaldrica, en Cataluña, y muchas gracias también a Leopoldo Blume, que casi me ahorra hablar del epílogo que he hecho, porque ya hizo el esfuerzo, y a Joao, pues como también ha contado una anécdota, pues casi me evita hablar de las mismas, y solo compartir unas reflexiones, y después supongo que nos da tiempo a dialogar y le podemos preguntar a Joao más anécdotas de este trabajo interesantísimo. Él ha citado a otro gran autor, otro gran fotógrafo como Gervasio Sánchez, ¿no? Que es maestro de muchos y muchas también. Nos acompaña otra experta documentalista en temas de memoria como es Montse Armengou, que está aquí con nosotros. Son personas que dedican su vida a plasmar el dolor de las víctimas, el dolor de tantas masacres y la incomprensión de los estados y de los dirigentes de una u otra ideología normalmente, porque siempre identificamos la represión o el olvido de la represión con aquellos que defendieron las posturas antiprogresistas, antiizquierdistas, pero nos olvidamos que también de esas ideologías después consuman otros el olvido, la impunidad, y casi se establece la imposibilidad de mirar hacia detrás. Estaba oyendo a Leopoldo hablar de la Escuela de las Américas. Entonces lo que iba rememorando también al oír a Joao es que mi aproximación a estos temas se produjo al revés. Es decir, sin conocer los escenarios, me enfrenté a la investigación de lo que en ellos había acontecido. Por tanto, más allá de lo que hubiera podido leer, en aquella época no teníamos estos trabajos, que sí que hubiesen sido de gran apoyo y utilidad, me tenía que imaginar lo que era a través de la lectura, muchas veces demasiado fría, de los documentos. Cuando los testimonios de las víctimas se comenzaron a producir, empecé a ponerle cara, ojos, manos, cuerpos y alma, ¿no?, a lo que se estaba contando. Todos y todas hemos visto decenas, centenares de películas de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, algunas menos de otras realidades más modernas, pero también. Pero os tengo que decir que verlo en la frialdad de los documentos judiciales, esa especie de crónica, o te deja totalmente inerme, es la indiferencia oficial, que también se produce. Yo tengo que decir que bastantes colegas, cuando se investigaban estos temas, lo único que te decían era: no sé por qué pierdes el tiempo en estas cosas. O incluso algunos decían: bueno, ¿qué nos importan a nosotros estos sudacas? Es real, no es utópico, es real. Y alguna confrontación menos jurídica
estuvimos a costa de eso, ¿no? Aún en sede judicial. Pero es la insensibilidad, y eso se producía en España. Y luego la contradicción, que es muy típico español también, típica española, de que somos los mejores hacia el mundo y somos los mejores hacia nosotros mismos, claro. Pero con una perspectiva, una percepción diferente, ¿no? Somos los elegidos cuando hacemos cosas hacia afuera, pero no queremos saber nada de lo que acontece aquí dentro. Y yo me recordaba, ahora tratando de hacer así como una síntesis en mi cabeza de tantos acontecimientos, de un ilustre ya fallecido pensador español, escritor progresista, periodista también, que tengo que decir que normalmente me defendía en mis iniciativas hasta que llegó el franquismo. Y entonces dijo, bueno, Garzón hizo muy bien en el caso de Argentina, fue excelente en el caso de Pinochet, pero España no es Argentina ni Chile. Claro, yo decía, digo, bueno, por razones históricas España, la guerra española y la posguerra y el franquismo fue antes. Por tanto, si alguien aprendió de alguien, no fuimos nosotros de ellos, sino ellos de nosotros, ¿no? Creo. Y hay bastantes datos, y cada vez más, que van demostrando esa proximidad, o esa atracción y ese apoyo que sentían las dictaduras latinoamericanas hacia el franquismo, en las que coincidieron históricamente algunos y después bebían de esas fuentes, ¿no? La Escuela de las Américas, digo, en esa aproximación posterior al escenario real, yo siempre en mi profesión decían, cuando empezaba la andadura judicial, sobre todo en lo civil, los abogados decían que ya casi renunciaban a presentar pruebas, porque al final era la inspección ocular y el examen del lugar lo que iba a decidir el asunto en los que yo llevaba, ¿no? Y de alguna forma es verdad. Vi la Escuela de las Américas y entonces te haces idea de lo que era aquello. Te vas a Asunción y algunos de los estamentos militares, donde ahora en este momento se están todavía exhumando cuerpos, junto con el hecho de que no se dan los fondos adecuados, aunque están aprobados, y curiosamente tiene que ser coincidiendo con una presencia por parte del Centro de Derechos Humanos que yo presido en Buenos Aires, allí en Asunción, que bueno, yo me atreví un poco, estaba la ministra de Justicia allí a mi vera, hablando precisamente de temas de impunidad y de lucha contra la misma. Entonces yo le dije, digo, creo que señora ministra, usted tiene algo que decir en esto, por ejemplo, desbloquear los $150.000 que tiene para este tema, ¿no? Al día siguiente los desbloqueó, ¿no? Y no es un éxito, a mí me da mucha pena, ¿no? Es decir, lleva años o llevan meses y meses sin hacerlo y un impacto mediático hace que cambie, ¿no? O sea, esa es la fragilidad y el interés por la memoria, por la verdad, por la justicia, es decir, ninguno. La oportunidad del momento es lo que permite hacer esto, pero bueno, es lo que tenemos y tenemos que aprovechar esa situación, ¿no? Pero había visto ya las fotos y veo ahora, recordando algunas de ellas, por ejemplo, la figura de Martín Almada. Martín Almada, un viejo luchador de derechos humanos, víctima de la dictadura stroessnerista en Paraguay, cómo pues, consiguió hacerse con los archivos del terror, también con un juez comprometido que lo hizo, y parece que hace ya muchos años de esto, y sin embargo es absolutamente actual. Recién en estos días, por fin estamos
consiguiendo que, con la ayuda en este caso de la Universidad de Harvard, se vayan a microfilmar, a digitalizar todos los restos de los archivos que tiene Martín Almada y que se incorporen a los archivos del terror. Mi experiencia cuando vi el acta de constitución o de creación de Cóndor, que también viene reflejada en el libro de octubre del 75 y que se celebró entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de ese año en Santiago de Chile, con los auspicios del general Contreras, el todopoderoso en su momento jefe de la DINA, condenado múltiples veces y todavía en prisión. Uno se da cuenta de la envergadura de lo que fue el Cóndor. Fue el acuerdo de 6 países. Realmente los efectos de Cóndor fueron a más países, o hubo nacionales de más países, y sencillamente establecieron una internacional del terror. Había una internacional socialista, había política, no era violenta, ¿no? Aquí se institucionalizó desde el poder establecido, normalmente el poder de facto, una internacional del terrorismo de Estado. Frente a eso, uno se escandaliza sin ir a las fechas, ¿no? Es decir, no está tan lejos. Muchas veces se dice, no, eso ya es cuestión del pasado. Y luego las paradojas. Todos hemos hablado de Henry Kissinger. Sin embargo, no hay ni una sola acción penal contra él mismo. Hubo un intento en Argentina. No ha habido nunca pruebas suficientes contra él, a pesar de tantas publicaciones, a pesar de la convicción de que, como el gobierno de Nixon y él mismo, estuvieron manejando los hilos de la confabulación, del apoyo terrorista, del apoyo a inteligencia, agentes de los servicios de inteligencia, de la CIA, era evidente, por ejemplo, en Chile, Michael Townley, entre otros, ¿no? Al que yo intenté tomar declaración en Estados Unidos, precisamente para establecer la posibilidad de responsabilidad, y los Estados Unidos en principio dijeron sí, porque estaban apoyando la investigación contra Pinochet. Incluso se consiguió, a través de una comisión del Senado, detectar y descubrir 27 millones de dólares de la familia de Pinochet, los cuales, al abrir el procedimiento aquí en España contra la familia y contra Pinochet y demás, conseguimos al menos 9 millones de dólares que fueron puestos a nombre de la Fundación Salvador Allende para reparar a las víctimas, y al día de hoy todavía se siguen pagando esas cantidades en el único éxito que hubo en el ámbito de la reparación económica. Pues, como decía, al principio dijeron sí, claro, puede usted venir a tomarle declaración a Michael Townley. El Michael Townley dijo sí también, pero se me garantizan que no va a haber acción contra mí en ningún sitio. Pero el que más se opuso no fue ni siquiera Michael Townley, porque se le podía dar incluso el estatuto de testigo protegido, porque nos interesaba su versión de lo que estaba aconteciendo. Quien movió los hilos no fue Michael Townley, fue Kissinger, que no quería ni oír hablar de que alguien en Estados Unidos pudiera decir algo. Sería además el primer Nobel de la Paz detenido. Sí, algunos más tenían que estar. Luego yo, en el año 2005, por primera vez entré en la Escuela Mecánica Naval en Buenos Aires. Había entrado muchas veces a través de los testimonios, de las declaraciones de quienes estaban en capucha, capuchita, pero no puede uno
imaginarse lo que es hasta que no ves. Es decir, te lo puedes imaginar de muchas formas, pero cuando lo ves físicamente es imposible. No pueden estar personas aquí así tapicadas como estaban. Lo mismo a mí me pasó algo muy similar cuando conseguimos la liberación de Ortega Lara. Y entré en el zulo, en el foso donde estaba. ¿Cómo puede vivir una persona aquí 500 y pico días? Es una cosa tremenda. Pero ¿cómo pueden estar tabicadas las personas? Pero tabicadas auténticamente sin poder moverse, ¿no? Y ver en las escaleras las marcas de los grilletes y de las cadenas de subir y bajar. O ver una lectura dentro de un armario ya hecha tiempo después por un marino, que era la escuela naval. Es decir, nosotros no tuvimos que ver con lo que aquí ocurrió. Es impresionante. Te vas a Brasil y hablas con los presos y torturados políticos, o te enfrentas a investigaciones como el caso Araguaia, y te enfrentas también a la cerrazón de la Corte Suprema de Brasil, que dice que, muy bien, que la Corte Interamericana ha dicho lo que ha tenido que decir en 2010, pero que la ley de amnistía es la ley de amnistía y no se hace investigación judicial, pero al menos se abre una comisión de la verdad, y la comisión de la amnistía se está haciendo. En España no. Las víctimas siguen totalmente indefensas. Entonces, Cóndor lo que significa entonces y ahora, ese acuerdo de terror, ahora se ha convertido en un acuerdo de instituciones democráticas, en un acuerdo entre jueces y fiscales, en un acuerdo entre víctimas para investigar a los perpetradores. Esa es la realidad. Al día de hoy, en Argentina, se están investigando los casos, se está celebrando en este mismo momento el juicio por la Operación Cóndor. Uno de ellos, hay más después. Tienes jueces como fiscales como el fiscal Oviña o como Jorge Aguad, que están ejerciendo la investigación y la acusación. Hay los centros, la antigua ESMA ahora es el centro de memoria y donde se aglutinan todos los organismos, o gran parte de los organismos de derechos humanos. La oficina del organismo que yo presido está allí también, y es impresionante ver todos los días chicos y chicas de las escuelas, y no tan pequeños, sino también adolescentes, universitarios, cómo van y visitan los lugares de tortura, como era, y luego los espacios de memoria. Realmente, como decía antes, yo tuve ese privilegio de verlo, además lo vi de la mano de, como Cicerone, de la actual presidenta de Argentina, de Cristina Fernández de Kirchner, que entonces era senadora. Y ves países como están recuperando y reivindicando esa memoria. Y esa acción de la justicia, yo no pienso como yo hago, de que verdad, justicia y reparación sean en algún punto elementos antitéticos. No, yo creo que son complementarios. La verdad, hay muchos tipos de verdad. La verdad oficial normalmente es falsa. La verdad oficial, cuando ya se rompen las barreras de la impunidad, normalmente procura acercarse a la realidad. La verdad judicial, que puede ser una verdad también falsa, confeccionada para garantizar la impunidad, o una verdad que profundiza materialmente los hechos y que se asume con el testimonio y las pruebas cruzadas. De ahí el valor de los archivos que yo aludo en el epílogo. Es decir, son instrumentos fundamentales, no solo para conservar, sino para poder analizar y ver cómo acontecieron y cómo se concatenaron una serie de circunstancias para permitir que esa barbarie sucediera. Pero lo importante es que al día de hoy Cóndor desapareció, afortunadamente, pero se mantiene
en la parte contraria, es decir, en la parte de la investigación. Ahora yo, entre mis obligaciones, curiosamente, las vueltas que da la vida, ¿no? Está el de conservar parte de los archivos de Cóndor, en la Escuela Mecánica de la Armada, donde un grupo de profesionales están adscritos al centro que yo presido y están investigando todavía las concomitancias, las conexiones, y resulta impresionante. Aparecen bienes, aparecen inmuebles, aparecen cuentas. Se está avanzando en Argentina la investigación sobre la trama civil, económica de la dictadura, cómo se apoyó, cómo se financió, qué empresas lo hicieron, quiénes se aprovecharon, y ahí con la Iglesia hemos topado, como decía el Quijote, ¿no? Es impresionante las reticencias y cómo parece que se acepta el tema de la justicia, pero hasta cierto punto, sin molestar demasiado, y sobre todo en lo económico, que no se moleste demasiado, pero realmente se está profundizando, y uno ve cómo aparecen documentos de, por ejemplo, del suministro de armas de Argentina, militares argentinos, para golpe de Estado en Bolivia, por ejemplo. Bolivia no ha hecho el juicio a Cóndor todavía. Eso es. Yo quiero mucho al presidente Evo, pero ese capítulo es un capítulo que está aparcado ahí, pero se está profundizando. Uruguay, con muchas contradicciones, pero hay una dinámica entre fiscales y jueces de abajo frente a la Corte Suprema, que dijo sí en un momento y después se rebeló absurdamente contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herman. Paraguay el día de hoy está más presente que nunca. Uno, la impunidad más rampante. Dos, el compromiso activo de la sociedad, de las víctimas, y también la jurisdicción universal. En Argentina hay 2 querellas presentadas contra la dictadura, contra represores de la dictadura de Stroessner y por la etnia indígena H, en contra también de los que perpetraron el genocidio, la reducción a esclavitud de centenares de niños que fueron sustraídos. Vuelve otra vez a aparecer la historia de los niños robados del franquismo y entregados a familias en gran parte europeas, y que después del tiempo, cuando los interesados se miraban a sí mismos y veían a sus padres, decían: no me cuadra esto, no tengo sangre teutona. Y entonces, curiosamente, fue un investigador, un antropólogo alemán, el que comenzó esa investigación, y nosotros como fundación estamos comprometidos en ella. Y eso me lleva, para terminar, a hablar de la sociedad civil, de las asociaciones de víctimas de derechos humanos, el empuje absolutamente necesario, porque los estados, salvo muy pocos ejemplos, como es el caso de Argentina, que es el único que desde que asumió la presidencia Néstor Kirchner hasta hoy ha hecho un objetivo claro de lucha por derechos humanos y contra la impunidad, el resto, todos, en el momento que les queda el más mínimo resquicio, se escapan sistemáticamente. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ha sido siempre el impulso de las víctimas y de la sociedad civil los que han hecho que las cosas cambien. En España no tenemos ningún éxito los jueces y fiscales que hemos tratado estos temas. Y lo digo en serio, no es un eufemismo decir, bueno, es una forma de alabarse a sí mismo quitándose importancia. No, es que fue así. Es que fueron las víctimas las que iniciaron, o asociaciones, en este caso de fiscales inicialmente, es decir, pero no el Ministerio Fiscal, que como he dicho antes,
se mostró contrario, visceralmente contrario. Yo no he resuelto más recursos en toda mi vida judicial contra el fiscal que en el caso Pinochet. 70 y tantos recursos interpuestos por el fiscal en contra de todas y cada una de las iniciativas que había en el caso Pinochet, con unos argumentos que, bueno, que son para la antología del disparate en el ámbito de la lucha por los derechos humanos. Estamos hablando de un país democrático, ¿no? Entonces, el papel de las víctimas, el papel de la coordinación de las víctimas, el papel del periodismo en este ámbito ha sido fundamental. Ha sido fundamental también en la puesta en conocimiento, en el desarrollo, en la exigencia, en la transparencia, para que en momentos determinados las instituciones no pudiéramos evitar tener que entrar en los asuntos. Y luego, una vez dentro, ya pues hay de todo como en botica, ¿no? Unos que se comprometen más y otros que se comprometen menos. Pero realmente han sido la sociedad civil, han sido las víctimas las que han empujado, como en este libro se ve. No aparecen fotos de jueces, de dirigentes políticos, aunque los hay, que se la han jugado también, sino que refleja no solo esa dignidad de las víctimas, sino la realidad de quienes. Ese ejemplo en el desierto de Atacama es impresionante. Cuando les oyes hablar buscando un hueso, porque de esa manera quizás el Instituto de Medicina Legal correspondiente pueda hacer el análisis, la antropología forense pueda hacer el análisis y diga, sí, esto es. ¿Vosotras creéis que en España hay un banco de datos para que podamos saber en algún momento quiénes son las víctimas, o cómo, o de qué manera? Nada, es una vergüenza. No hay ni un registro nacional de víctimas. El primer censo de víctimas que se hizo sobre el franquismo lo hicieron las víctimas, a requerimiento mío. Y en un tiempo récord hicieron un listado de 114.000 víctimas. Después cruzamos con informes periciales y se llegó a una horquilla entre 136.000 y 152.000 víctimas. Y es una cantidad abierta. No hay ninguna iniciativa nacional. En España la memoria es una gran mentira por parte de la oficialidad. Se creó la ley de memoria histórica del 2007, pero en 2011 se dijo no hay dinero. Y hasta hoy. Y ahí se quedó. Y la actitud de los jueces es totalmente lamentable. Vas a pedirle apoyo a un juez para que vaya al lugar a exhumar, que ordene la exhumación de un cadáver y te dice, no, la ley de amnistía dice que esto no es delito. Bueno, pero el muerto está ahí, carajo. Hágalo. Yo me acuerdo como juez que yo estaba en Almería de juez y me llegaba una denuncia de la Guardia Civil, han aparecido unos restos de apariencia humana. Y yo me fui. Y en una de las ocasiones, un colega se fue y resulta que era un perro. Incluso yo lo pongo de ejemplo, mira, incluso se exhuman perros. Y no se dan autorizaciones para que un ser humano que está allí, que se presume que es muerte violenta, no sea exhumado, porque el Tribunal Supremo Español ha dicho que la ley de amnistía impide juzgar esos hechos. Es la falta de sensibilidad de las instituciones, de la justicia principalmente. Y eso implica una revictimización permanente de las víctimas. Es volver otra vez a hacerlas víctimas, negarles esa posibilidad de encontrar a los seres queridos, al menos en países como, y tú has tenido ocasión de comprobar, como Chile, como Argentina. Esos ámbitos están cubiertos. Hay una dinamización. Países como Colombia, que es otra realidad totalmente diferente, que se está viviendo, ¿no? Y es
no tiene comparación con lo que estamos hablando ahora, pero sí el movimiento de víctimas, sí, todos y cada uno de la dinamización de esos países. Incluso los países en los que la impunidad es más rampante, como El Salvador, por ejemplo, o como Guatemala, se están abriendo las avenidas de la justicia. Bueno, a Ríos Montt se le ha juzgado, se anuló el primer juicio, pero en enero otra vez se sentó en el banquillo. Por lo menos se hace. Los amigos brasileiros, cuando yo voy allí, digo, bueno, tenéis que estar felices, porque por lo menos tenéis comisiones de la verdad. Es verdad que 17 o 18, pero hay comisiones de la verdad. Estatuales y una nacional, y de la amnistía. Aquí en España estamos peleando por una comisión de la verdad, simplemente para que las víctimas puedan dignamente decirle a las instituciones, al Estado español, lo que no se ha hecho por ellas. Se establecen programas educativos ahora para que las víctimas del terrorismo vayan a las escuelas y transmitan a los escolares lo que es el terror. Y yo digo que de acuerdo, absolutamente. Pero ¿por qué cuando se plantea esa misma dinámica con las víctimas del franquismo, algunas de las víctimas de los movimientos de víctimas del terrorismo dicen que eso es un absurdo, que eso no existe, que no son víctimas? Es tremendo. Categorizar a las víctimas de primera, segunda, tercera categoría es inmenso. El desconocimiento que hay del tema en España es tremendo. Veo a gente joven aquí, lo cual, me está llamando, pero no se puede hablar, y eso me congratula especialmente. Ahora, menos mal empezamos, porque hace unos años era tremendo. Ahora, y eso confirma, no sé si vosotros lo habéis completado, que es la tercera generación la que normalmente nos pide cuentas. Los primeros, las víctimas directas, bastante tienen con su peso, ¿no? Después, las segundas están demasiado próximas y tienen una actividad frenética. Abuelas, madres de Plaza de Mayo, hijos. Son los nietos, que pareciera que ya no tienen nada que ver, los que menos sentido le encuentran a las situaciones de impunidad y de falta de verdad, de falta de memoria. Y realmente es lindo, ¿no? Nosotros estamos haciendo un programa en institutos de Madrid y ya hemos conseguido llegar a unos 1000 alumnos y alumnas que se quedan totalmente impactados con el tratamiento simplemente informativo sobre los temas de memoria en España y demás, y la mayoría te dice, no sabíamos ni que esto existía. Y una vez que se comprometen es impresionante, porque no das abasto en la explicación, quieren más. Entonces uno llega a la conclusión de que si no se hace memoria es porque no se quiere hacer. Por eso libros como el de Joao son absolutamente imprescindibles, porque te reflejan insistente y pertinazmente cuál es esa realidad que muchos quieren olvidar, y que solo esa fuerza de la imagen nos hace o volver la vista hacia otro sitio o tener que asimilar la realidad. Entonces, muchísimas gracias, Joao, por este trabajo, y ahora lo que hace falta es que te compres el libro y que tenga difusión. Muchas gracias. Intervengan, les ruego intervenciones breves, a ser posible preguntas, para que después tengamos tiempo también de que quien quiera recibir la firma de los autores, bueno, del autor y también del epiloguista, previo compra del libro, claro, si el libro no se firmará. Bueno, aquí delante, por favor. Sí, espera que le pasamos el micrófono. Sí, ya la he visto. Sí, no. Bravo.
Hola, buenas noches. Bueno, ante todo felicitarlos a los cuatro, evidentemente al autor, a yo. Y tengo dos preguntas. La primera es para yo, la otra es para el juez Garzón, como jurista. El caso de las víctimas de la memoria histórica de España, ¿tienes planeado, pensado algún día atacar este flanco? Quizá. Y esto me lleva a otro flanco reciente, que también, por eso le dirijo ahora la pregunta al juez Garzón, como jurista, el tema de los recientes desaparecidos de Ayotzinapa, de los 43. Yo soy mexicano también, estoy promoviendo mucho toda la búsqueda de la verdad en este caso. Desde el punto de vista jurídico, juez Garzón, ¿usted piensa que la Procuraduría General de la República, que la Fiscalía, están echando balones fuera o están realmente intentando aclarar el caso para salvar a Peña Nieto, a la imagen del PRI, etcétera, etcétera? Porque claro, todo es un mar de confusiones, incluso los forenses argentinos han dicho que no, que a ver, que el caso de Cerrado nada, muertos y ya está, ¿no? Entonces bueno, son dos preguntas. Y también si quisieras hacer algún día de este caso, porque esto todavía nos lleva, los 43 de Ayotzinapa ha revelado que hay muchísimas fosas clandestinas en México, que esto ya se parece a las fosas de España y de otros países. Parece que hagamos un turno seguido de preguntas. Sí. ¿Sí? Pues allí, aquí al lado. Hola, y va para el juez Garzón. Creo que se tendría que hacer por parte de la población insistir en abrirlo de franquismo, de alguna manera, que la gente sienta un poco de vergüenza de por qué no se hace, porque es crear un mal precedente. Y la pregunta siguiente, la siguiente pregunta al juez Garzón: ¿usted como juez o sus compañeros habían tenido noticias de que en los años 80 y 90, ya en la democracia, aquí en España, no se había algo parecido, no igual, por supuesto que no trato de compararlo, pero se habían vendido o quitado o desaparecido niños en la época de 80 y 90, estoy hablando, en la democracia? Es un tema que conozco en el sentido de que me da un poco de vergüenza y de corte decirlo aquí, pero estoy hablando de la democracia porque a mí intentaron involucrarme, o sea, y me di cuenta a tiempo, y o sea, que cuando hubiera tenido un hijo, yo ya divorciada, había tenido una hija y tal, que desapareciera. Y cuando me di cuenta, dije, procuré una conversación y dije, o sea, que viniera a pelo, y dije, jamás, por situación mala que pueda estar, nunca cederé a mi hijo, a un hijo mío, aunque tenga que pedir. Bueno, la pregunta es la que le he hecho. ¿Ustedes como juez o como sus compañeros tenían alguna noticia de lo que después salió a la luz, y solo una monja, que no creo que sea la única, de los niños en la democracia? Porque si ya es sangrante y criminal lo del franquismo y lo que han expuesto, en la democracia, que se les llena la boca de derechos humanos, y tapar lo otro y tapar esto, no puede ser, porque la impunidad, o sea, es esta la pregunta. Gracias. ¿Alguien más? Sí, aquí delante. Espera, para aquí. Sí, aquí estás. Bueno, una pregunta para el juez Garzón. Si entonces usted cree que el sistema penal realmente es una herramienta para invisibilizar todas aquellas conductas que violan los derechos humanos, porque es una herramienta que de alguna manera se asemeja, es del Estado. Y si por el contrario el sistema penal es selectivo en cuanto a criminalizar determinadas conductas, y esas determinadas conductas criminalizan a un determinado grupo minoritario de población, que normalmente es una población, digamos, menos favorecida.
Buenas noches, muchas gracias por el libro y por esta intervención. Yo quería saber directamente si, en el caso de la señora Gianotti Molfino, que fue secuestrada en Lima, trasladada a Bolivia, a Argentina y sucesivamente encontrada muerta en el piso de la calle Tutor 37 de Madrid, se está investigando algo, porque yo fui testigo casi directo de este hecho en la Lima de ese entonces, evidentemente. Vamos aquí. Bien, te dejo aquí para el final. Yo creo que casi cierro. Digo porque me calculo el tiempo que voy a tardar en contestar. Empiezo por el final. El caso Molfino se investigó en los juzgados de Madrid, quedó sobreseído. Después, cuando se investigó el caso Argentina, en mi juzgado, yo pedí la apertura del caso Molfino, reclamé el mismo al juez correspondiente y se creó un grupo policial para la investigación. Incluso se ejercitó la acusación particular por la familia en ese caso, y se hicieron diferentes investigaciones, diligencias. Al final no se llegó a establecer la responsabilidad de personas. Después han aparecido otros datos. Algún dato parece que apunta a que una persona que declaró como testigo, un militar español que declaró como testigo ante mí, después alguna publicación ha sugerido la posibilidad de que pudiera tener algo más que ver, pero muy recientemente. Sin embargo, por lo que yo sé, los propios abogados que llevaron la causa como acusación particular no han encontrado elementos suficientes como para reaperturar el caso en España. En Argentina no está abierto ese caso, pero al nivel particular y del centro que yo presido, yo ordené que se abriera una investigación consistente en el análisis de los documentos de Cóndor para ver qué datos aparecen, porque entre esos papeles aparecieron algunas informaciones de prensa y demás, pero yo le he pedido a las personas, a los expertos que están a cargo de los documentos de Cóndor, que profundicen a ver si hay algo más que las noticias de prensa de la época, ¿no? Que estaba relacionado este caso con Cóndor para mí es evidente, ¿no? Además es el ejemplo de Cóndor, ¿eh? Las pruebas, desgraciadamente, no se llegaron a encontrar. La implicación de servicios españoles fue una constante en la investigación y la búsqueda de posibles implicaciones del entonces CSID o de algunas personas militares. No se consiguió realmente establecer esa relación de causalidad. Evidentemente, ¿qué más hubiéramos querido que encontrar esa conexión? Lo importante del tema es que la prescripción se interrumpió con esa investigación, es decir, en los años 80, cuando ocurre el hecho, se sobreseyó. Si no es porque reaperturé la investigación en el 97, el hecho estaría prescrito. De momento tenemos hasta el 2017 la posibilidad de seguir investigando. Aquí yo hablé ya no como juez, sino con los abogados, y no ven motivo suficiente, incluso con lo que se ha publicado, que ha sido muy segmentado y sin consistencia objetiva para reaperturar, pero yo creo que se puede hacer ese esfuerzo. Lo que sucede es que en España la situación de ahora no es la de antes. Hay una ley publicada el 14 de marzo de 2014 que prácticamente expulsa a los dominios del Hades
a la jurisdicción universal, es decir, casi la hace desaparecer, ¿no? De hecho, varios casos de los que estaban abiertos en España se han archivado por esta ley, una ley que aprobó en solitario la mayoría absoluta del Partido Popular y además con una motivación inmediata y claramente establecida de los intereses económicos, políticos y diplomáticos con China y con Estados Unidos. ¿Para qué vamos a hablar con omisiones, ¿no? Es evidente que es así, como la del 2009 la motivó todas las investigaciones sobre Gaza, la presión de Israel. Sí. Tristemente, estos somos España y los españoles, ¿no? Se cede y otras veces se saca pecho, ¿no? En este caso, pues, desgraciadamente, los intereses económicos han primado sobre los intereses de la justicia y los derechos de las víctimas. Pero, insisto, en la medida en que depende de mí, que es muy chiquitito, pues ahí sigo y hemos estado en más de una ocasión con la familia Morfino. No hay muchas posibilidades, pero todavía se tendría que buscar más de Lima, porque hay mucho testigo de este. Sí, sí. No, por ahí va la cosa. Pero tampoco voy a decir mucho más. Pero no es una investigación judicial. Yo no soy juez en ejercicio. Por tanto, hago lo que puedo allá donde me dejan. Si el sistema penal es una herramienta para invisibilizar los derechos humanos o si es selectivo a determinadas conductas y en particular a determinados grupos. Evidentemente sí, a la segunda parte. Y a la primera, si es para invisibilizar el ejercicio y protección de los derechos humanos, puede ser sí y debe ser no. Es decir, en un sistema democrático, en un Estado de Derecho, el sistema judicial, el Poder Judicial no puede ser amparador de violación de derechos humanos. Eso sería delictivo, inconstitucional, deleznable, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué nivel o qué grado de compromiso de cada miembro del Poder Judicial tiene? ¿Qué sensibilidad? ¿Cómo te enfrentas a un tema en el que te denuncian violación de derechos humanos, en el que te denuncian unas torturas, en el que te denuncian una desaparición? Bueno, pues depende, como dice Jarabe del Palo, ¿no? Es decir, del color con que se mire, en este caso de quién te toque, ¿no? Yo estoy ahora en rehabilitación de la espalda y estoy en la Seguridad Social y hay unos cubículos así que tienen unas cortinitas, ¿no? Voy todas las mañanas a las 8 de la mañana y me toca a mi lado una paciente que se llama Rosa. Y entonces ella habla con las enfermeras y los enfermeros y claro, nos enteramos todos, ¿no? Entonces la trae ahora con los jueces que ¿para qué? Ella sabe que yo estoy al lado. Y entonces me dice, trátelo bien a la enfermera, dice, trátelo bien que se lo merece. ¿Cuál? Y digo, me salvó. Y es con las preferentes, ¿no? Dice, llega ayer y dice, estoy contenta porque me han dado la razón en lo de las preferentes. Pero a mi hermana y a mi cuñada y no sé qué, una amiga le han reconocido los intereses, a mí no. Hay que ver, ¿y por qué los jueces deciden una cosa, unos y otros, otra cosa? Esto no puede ser, a mí no me dan los intereses. Y yo allí callado ya y al segundo día, ayer ya se atrevió y me dijo, señor Gastón, ¿por qué no me dan intereses a mí? Y digo, pues no sé, porque efectivamente, lo que quiero decir con esta anécdota es que, bueno, los jueces son humanos también, las sensibilidades son distintas, interpretar una norma puede ser hacia aquí o hacia aquí, pero ¿cuándo? Organismos de derechos humanos, cuando Naciones Unidas, cuando el Consejo de Derechos Humanos, cuando el Comité de Derechos Humanos, cuando el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, cuando el Relator de Naciones Unidas de Verdad, Justicia y Reparación, cuando el Grupo de Trabajo de Detenciones y Desaparición Forzada de Personas, todos ellos, cuando el Consejo de Europa te dicen, oigan, españoles y españolas, lo están haciendo mal, a las autoridades me refiero, ustedes no pueden hacer esto, tienen que reparar. Pues evidentemente, a partir de ahí, ceñirte a la interpretación
estricta de la ley, una interpretación pacata, corta y falsa, porque no se sostiene por sí misma, más que con una asimilación brutal de la impunidad, que es lo que nos pasa, porque va en los gérmenes que nos tenemos ahí inoculados, ¿no? De la impunidad del franquismo y de que todo está bien, y de que aquí hubo una reconciliación, y eso es mentira. Y la prueba de que es mentira fue en el año 2008, cuando saltó que yo estaba investigando el tema del franquismo, aquello parecía el 36. Según algunos periódicos de la caverna más feroz, bueno, no sé, parecía que cualquiera que viniera de fuera y leyera un periódico tenía que mirar antes de salir a las calles de Madrid, especialmente en Madrid, porque es una locura, ¿no? En otros lugares de España es menos, pero en Madrid todo se exagera. Entonces, claro, no se está asimilado. El juez debería de estar precisamente para lo contrario, para mandar un mensaje, no solamente de investigación del caso concreto, porque cuando nos enfrentamos a violaciones masivas de derechos humanos, a delitos de lesa humanidad, de guerra, de genocidio, la labor del juez hoy no es como la del juez de hace 50 años. La trascendencia de la comunicación y de los fallos y las actividades de los jueces en estos ámbitos son universales. Por tanto, tienen una labor de prevención general, de mandar un mensaje claro y definitivo en contra de la impunidad y decir, no se puede consentir esto. Esa es la labor que tenemos los jueces. Si no la cumplimos, lo estamos haciendo muy mal. Y luego que hay una justicia de primera o de segunda categoría, sí, claro que sí. No tiene nada más que ver. Aunque ahora se han desatado las furias anticorrupción, pero después vendrán los mansos espacios de los ríos, ¿no? Es decir, pasarán unos años y dirá, ¿corrupción? ¿De qué me habla? ¿No? Entonces, en cambio sí, cuando hay acciones respecto de quien menos tiene, pues realmente no hay, la justicia no es igualitaria, pero no en España, sino en cualquier parte del mundo, desafortunadamente no lo es, y ahí es donde yo incido con la sociedad civil, con los movimientos sociales de denuncia, de permanente acoso, ya no pueden decir eso porque si no nos castigan, a las instituciones, es decir, no se puede dejar en paz a las instituciones. Las instituciones tienen una tendencia al adormecimiento, a la comodidad y a la falta de compromiso y de protección general de los ciudadanos. Es así, entonces hay que reactivarlas. Por atrás me hablaban del franquismo, la vergüenza del tema de los niños, de desaparición de niños en democracia. A los años 80, 90, yo no tengo elementos, no digo que no los haya, pero no en forma sistemática. Es decir, hubo una acción de los casos de los niños robados del franquismo, que fueron los 30.000 niños robados del franquismo, que se hizo un trabajo muy interesante sobre eso, y Viñés también, y bueno, hay mucho escrito. Algún magistrado del Supremo dijo que esto era una teoría histórica. No bastan los documentos de la propia Falange. En fin, estaba libre de toda sospecha en ese momento, pero ahí hubo una acción que desde mi punto de vista fue el precedente de que después se continuara a otro nivel durante la dictadura y durante la transición hasta los años 80 de la sustracción o venta de niños en algunas clínicas donde aparecieron esta monja a la que se mencionaba, también algún médico que ha sido recientemente citado hace unas semanas y que la única gran afirmación que hizo que esto era la culpa de Garzón porque había abierto lo del franquismo. Como la querella en Argentina contra el franquismo, dice no, eso es fruto de que Garzón se ha puesto de acuerdo con María Servini de Cubría, ¿no? Yo lo que hice fue, a requerimiento judicial, prestar declaración allí. Lo hice y dije lo que había, no desde mi punto de vista.
se había cometido una gran mentira, ¿no? Porque habían mandado un documento oficial desde España allí diciendo que se estaba investigando los crímenes franquistas. Y yo dije, será en otro país que no sé dónde está ubicado en el espacio y en el tiempo, pero el mío no. Entonces, es la única vinculación, aparte de que apoyo esa iniciativa de justicia universal, como en su momento España hizo lo propio contra la dictadura y contra los perpetradores en Chile, en Argentina y en otros sitios. Había impunidad y la jurisdicción universal significa eso, el último reducto de protección de las víctimas. En cualquier lugar del mundo donde se produzca una agresión contra la humanidad, afecta a la humanidad y la justicia tiene la obligación de perseguirlo o de hacer la acción de la justicia, que no necesariamente es retributiva. En muchos lugares no va a ser posible hacer una investigación penal, bien porque los victimarios fallecieron, bien porque no sea posible. Decía el juez Richard Gladstone, que fue el primer presidente de la Comisión de la Verdad en Sudáfrica, que en cada país, lo cito en mi epílogo, se hace lo que se puede, más o menos viene a decir, y hay tipos de justicia que no son comparables, pero por lo menos puede haber una justicia restitutiva a través de comisiones de la verdad. Esas comisiones de la verdad o de la memoria pueden ser reparadoras, restitutivas, pueden ser el inicio de que después haya una investigación posterior. Es muy probable que cuando suceden los hechos no sea posible la investigación y después, años después sí. El ejemplo es Argentina, hubo la gran causa contra las juntas militares, pero después vinieron las leyes de obediencia debida y punto final, después vino la acción de España y otros países y finalmente, en 2003, se comenzaron las investigaciones. Es decir, la historia va dejando márgenes. Antes citaba el caso de Colombia. Pues Colombia, si tuvieran que juzgarse solo de los paramilitares, porque todavía las FARC están en fase de negociación, si se tuvieran que juzgar todos los casos de los paramilitares y tomar declaración a todas las víctimas a 20 minutos por persona, a las 24 horas del día, los 365 días del año, se tardarían 84 años. Entonces, desafortunadamente, esa es la respuesta. ¿La justicia penal, me preguntaba, es la solución? No, no es la solución. Pero es necesaria, cuando se puede y se debe intentar. ¿Por qué? Porque en sí misma la justicia es reparación. A mí me dolió especialmente, y tengo aprecio, ¿no? Aunque mucha gente ya no le tiene aprecio, porque a Ruiz Gallardón le tenía aprecio, ¿no? Pero cuando dijo con lo de la justicia universal, aparte de otros temas que no entramos porque no es el objeto, pero donde la discrepancia todavía es mayor, ¿no? Pero dice, bueno, tanto jaleo con la, más o menos, ¿no? Yo como soy andaluz lo exagero un poco. Dice, tanta historia con la jurisdicción universal, si solamente ha habido un caso en Madrid, el de Estilingo. Claro, primero ya no estaba diciendo la verdad, porque estaba también Caballo, que después fue entregado en extradición desde México aquí, fue un caso memorable de extradición, 2 a Argentina y está condenado a 2 cadenas perpetuas, ¿no? Pero es que esa afirmación es desconocer la esencia de lo que significa la justicia para una víctima. El que se le abra la puerta de un juzgado, de un tribunal, es fundamental. Eso en sí mismo es reparación. Poder contar la experiencia. Yo he vivido alguna experiencia impresionante. Una mujer, después de 30 años, que llegue y te diga, te pida que esté el marido delante porque quiere declarar. Bueno, no es muy normal, pero en fin, vale, esté. Entonces confiesa las violaciones de las que fue objeto durante su cautiverio y de las que ni siquiera había hablado a su marido. ¿Sí? Se produjo una catarsis absoluta en la que todos estábamos llorando allí, un desastre aquello, pero a la vez era un momento. Y eso se produce, ¿por qué? Pues porque ven en la justicia el efecto de reparación, ven al Estado que por primera vez les está preguntando, les está diciendo qué ocurrió. Y le está preguntando no para que se lo cuente y después pues le dé un abrazo, sino buscando quién fue el responsable de esos hechos, buscando la fórmula de que se produzca
una sanción, y eso es en sí mismo reparación. El caso de Ayotzinapa, de igual, los normalistas, la muerte, la desaparición de 42 normalistas que conmocionó al mundo y a toda la sociedad mexicana, de modo que hay un antes y un después. Es curioso, ocurren las cosas así. Hay reconocidos alrededor de 30.000 desaparecidos. Yo creo que son muchos más los que hay y se irá viendo en los próximos años. Y tuvo que ser, y ha habido hechos durísimos como los migrantes, fueron 70 y tantos, como en Monterrey cuando cerraron las puertas de un casino y le prendieron fuego, es decir, asesinatos sistematizados, no sé, en Veracruz, llegar y poner 15 cuerpos mutilados delante del palacio del gobernador, hechos durísimos, ¿no? Pero dijeron como hasta aquí hemos llegado, y se produjo una exigencia de justicia por parte de familiares, de movimientos sociales, de la sociedad en completo. No fue casualidad que ocurriera en una escuela normalista. Esa escuela normalista y Ayotzinapa es uno de los lugares y guerreros más combatientes y más reivindicativos. Y fue allí, sí, después lo que se ha dicho de que si el alcalde, la alcaldesa, todo está bien. Me preguntabas por la Procuraduría. Yo más que contestarte por la Procuraduría te diría que el Estado mexicano falló. Las instituciones fallaron en la comunicación del propio hecho. Lo inicial de aquello fue una cosa alucinante. A mí me coincidió en unos días después, y yo estaba en Guanajuato, había ido invitado por el Poder Judicial a dar una conferencia y me preguntaron, hacía 2 días que había pasado, ¿no? Y bueno, yo dije, no estamos muy lejos de un crimen de lesa humanidad, incluso cada vez ya vamos a tener que pensar que estamos en las proximidades del genocidio, ¿no? Es decir, el nivel de impunidad y de falta de coordinación y acción de las instituciones ante un hecho de tal gravedad como es la acción sistemática de grupos criminales, de policía o de perpetradores es tan evidente, y la respuesta institucional es tan parca, es tan laxa, que amerita una acción inmediata. Yo no sé qué le va a ocurrir o no a los gobernantes, pero esos gobernantes están tocados ya, pero tocados y amortizados, hablando en términos políticos, desde mi punto de vista. Es muy difícil corregir porque los familiares ahora dicen ¿cómo que ya está cerrada la investigación, que ya no se puede hacer nada? No, y como tú bien dices, llegan los forenses, llegan los expertos argentinos y dicen no, las condiciones no son las idóneas, no podemos decir que los austríacos han conseguido una identificación. Entonces claro, ahora te viene y dice, ¿y qué se hizo? ¿Cómo se tardó tanto en llegar? ¿En qué condiciones se recogieron esos restos? ¿Qué? Claro, y cuando la gente no ve una respuesta inmediata, no ve una acción clara, definida, surgen las dudas y dicen, ¿qué está pasando aquí? Y ya viene la falta de credibilidad. Y por mucho que hagas después, es muy difícil que corrijas esa tendencia. Y además porque las respuestas se tienen que dar. Y en los primeros momentos, después sí se dieron, pero en los primeros momentos estaba cada uno como el boxeador que está en el rincón y está casi groggy y se defiende por oficio. Bueno, yo voy a tardar mucho menos en contestar. Para contestar directamente a la pregunta de si pienso trabajar en España o en México. Yo vivo en Argentina, se nota un poco por el acento. Y
con la forma con que yo trabajé y pude hacer el Cóndor, en este momento no es posible trabajar porque no hay prensa que me mande a donde sea a hacer un trabajo y con eso pueda generar ingresos. Entonces en este momento específico estoy más replanteándome cómo trabajar y cómo seguir trabajando estos temas. Y al mismo tiempo trabajo otros temas que para mí son sumamente importantes, como los efectos directos que para mí estas dictaduras tuvieran en la región. Y en ese sentido estoy trabajando desde 2007 en Río de Janeiro sobre todo el tema de la violencia urbana muy conectada al tema del narco, y eso me lleva a México, donde todavía no fui, y a Colombia, donde acabo de volver hace un par de meses, y con muchas ganas de seguir ese tema por ahí también. Pero hay una cuestión acá de recursos. España específicamente han sido producidos trabajos fotográficos muy interesantes en el tema de la memoria histórica. Entonces no tengo la sensación que tenía cuando arranqué con el tema del Cóndor, que nunca nadie trabajó este tema de forma visual en los 6 países. Y eso me deja mucho más relajado, porque si no es una presión inmensa de trabajar esto. Pero también, y no solo para encerrar, los hechos, y no lo hablé propositadamente en mi intervención para dejarle espacio al juez Garzón, lo que está pasando hoy en día en Argentina, donde tienen 580 ex militares, en su gran mayoría condenados, y 1.200 procesados, es algo para mí sin paralelo en el mundo y que me resulta súper interesante. Y al inicio había una gran resistencia por parte de los jueces en dejarnos a nosotros los fotógrafos entrar y fotografiar. Hoy en día, con mucho trabajo de la ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos Argentina, se puede, y todos estos juicios pueden y deben ser fotografiados, porque de estas 1.500, 1.700 personas que estamos hablando, conocemos las caras de muy pocos. Porque las fotos que existen son de los años 50, cuando ingresaron a la carrera militar, por muchas razones, pero yo estuve en el inicio del juicio de la ESMA 2, donde hay 78 imputados, si no me equivoco, y conocíamos los fotógrafos y la prensa la cara de no más de 10. Yo entré, ese juez no era estaba muy contento de que la prensa estuviera ahí de forma masiva, y me dejó 15 segundos fotografiar. Y en esos 15 segundos yo no pude hacer una única foto porque estaba mirando quién está dónde y trabajando con una cámara muy vieja que la gente se reía, y los imputados más enojados porque es una cámara vieja que hace esos ruidos y media rara. Pero todo esto para decir que, por ejemplo, este señor que está en la foto, que es Julio Héctor Simón, muy conocido en Argentina como el Turco Julián. El Turco Julián es hoy, con 3 condenas, una de 2 perpetuas y una de 50 años, conocido como uno de los grandes verdugos, uno de los grandes carrascos de Argentina. Y hasta 1998, por lo menos, que es el testimonio directo que yo tengo, el Turco Julián seguía cruzándose en la calle con sus víctimas y las seguía saludando por primer nombre y apellido. Y eso es escalofriante. Pero a la vez también es y por eso yo insisto en el caso de Argentina, también es muy interesante que 98 fue antes de ayer para la historia, pero que hoy sí, acá está sentado mirando a sus manos y condenado, y es extraordinario que muy poco tiempo haya pasado y la historia pueda haber dado esta vuelta toda, y eso creo que es lo que retiro de acá, la esperanza que esto siga pasando en otros países. Yo creo que fue ese el caso, no recuerdo mal, que dio lugar a la declaración de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por la Corte Suprema Argentina, el caso de Turco. Y quería puntualizar algo. Antes, hablando de los jueces, tengo que resaltar las acciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son un ejemplo mundial. La Corte de Derechos Humanos más progresista que hay en el mundo. Las sentencias de la misma en todo este ámbito que estamos hablando son impresionantes. La de Barrios Altos y la Cantuta, por ejemplo, la del caso Gelman, la del caso Araguaya,
la de Campo Algodonero en México, con una crítica feroz a todo el sistema y que junto con alguna otra produjo el cambio sustancial en la posición de la Corte Suprema para dar entrada luego también constitucionalmente a los tratados de derechos humanos como jerárquicamente inatacables, ¿no? Y de aplicación directa, es decir, obligando a los jueces a aplicar directamente ese control de convencionalidad, esa aplicación directa de los convenios de derechos humanos, algo que en Argentina existe desde el año 94 y que en ese tiempo que los jueces no hicieron nada, podían haberlos hecho, y solo algunos valientes, como el amigo que nos introdujo, Hugo Omar Cañón, previamente se atrevió, por ejemplo, a cuestionar los indultos que Carlos Menem daba y se negó a aplicarlos y se la jugó, ¿no? Y así, es decir, hay ejemplos como luego el juez Guzmán en Chile y otros tantos que lo han hecho. Es decir, ha habido casos absolutamente memorables de jueces que se la han jugado. No sé cómo se la jugó Giovanni Falcone en Italia en la lucha contra el crimen organizado, o los magistrados de Mani Pulite en Milán contra la corrupción. Es decir, claro que hay ejemplos. El problema son los sistemas. El sistema, y sobre todo cuando en la cúpula se instaura el interés y la defensa corporativa y no tanto la defensa de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Ese es el peligro. Es decir, cuando piramidalmente en la cúpula se decide qué es lo que ha ocurrido en España, esto no se va a tocar, el de abajo o es un suicida o no hace nada. No me titulo como suicida, pero es muy difícil hacer algo cuando arriba te están diciendo, bueno, haz lo que quieras que te lo voy a tumbar. Y te advierto, cuidado. Bueno, por ejemplo, medidas que favorecerían esto. Estaba recordando ahora mismo en México los debates, las deliberaciones de la Corte Suprema son públicas, es decir, se retransmiten en directo. Oyes y ves a los ministros de la Corte, a los jueces, debatir. Aquí es delito. Aquí es decir, bueno, vamos a ver cómo debaten los magistrados del tribunal que condenan a 30 años a una persona. Bueno, pues si estamos preparados democráticamente para elegir a los que nos gobiernan, porque no vamos a estar preparados para oír los razonamientos que unos profesionales del derecho dan, y de esa forma quien quiera y quien le interese se va a convencer y va a ver no lo que le cuenta el periódico de turno, que puede estar en una línea o en otra, sino verlo y decir, mire, pues estas condiciones, por este argumento, por aquel otro, en fin. Hay mecanismos que se van instaurando cada vez más y que denotan pues, que sí hay compromiso y también falta de compromiso, ¿no? Pero como sistema, estoy de acuerdo con Joao, en el ámbito que hoy estamos tocando, el único caso es el caso Argentina, en el que, como cuestión de política de Estado, se ha instaurado la investigación judicial de todos los crímenes de la dictadura. Tres de los que estamos en la mesa no somos responsables en absoluto de que el juez llegue tarde esta noche a ningún lugar. Se le han hecho simple 4 preguntas y con 4 preguntas... Es que lo digo porque es la segunda parte de la conferencia. Es que me está esperando. Es que le están esperando, de verdad. Cuidado, lleva la máquina. ¿Dónde? No, que no la toques. Allá. Es único.